Muy buenas noches, otros martes más. Aguardamos conexión con Daniel Soto. Vamos a seguir hablando de la segunda parte de la prevención de lesiones en el deporte. Esperamos a ver que Daniel se conecte. Ahí se está conectando Daniel. A ver si salto. Daniel, ¿Cómo te va? ¿cómo va? Buenas noches. ¿Todo Todo tranquilo? bien, gracias a Dios, todo bárbaro. Me alegro. Vámonos más enseguida. Dale, cuando quieras. Bien, y abrimos el segundo bloque como hacemos habitualmente los martes con el espacio Salud y Deporte y para continuar hablando con Pablo Emiliano Massetti, quien desde Córdoba nos va a seguir contando un tema que habíamos comenzado la semana pasada y que tiene que ver con la prevención de lesiones en el deporte en su parte 2. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo te buenas va, Daniel? noches. Muy buenas noches a vos, a la audiencia, a todo el mundo. ¿Todo bien? Bueno, muy bien, gracias a Dios, bárbaro. ¿Te parece que empecemos a desarrollar el contenido de lo que va a ser la segunda parte de la prevención de lesiones en el deporte? Por supuesto, vamos a seguir hablando un poquito de este tema que quedó un poquito encajonado porque era muy extenso, así que sí. Bueno, lo que hablamos la semana pasada, bueno, habíamos dado parámetros básicos de lo que podía llegar a afectar como lesión, digamos, a los atletas y a las personas que practican deporte. Habíamos basado en algunos puntos bases como la flexibilidad, la hidratación, la alimentación. Hoy vamos a hablar un poquito del origen, digamos, de los tejidos que normalmente se lesionan en el cuerpo, que tienen que ver con las lesiones, y, digamos, la génesis de este efecto de lesión, ¿sí? O sea, para tener en cuenta y para hacer un referente anecdótico, el principal factor de lesión en un ser humano es la resistencia de los tejidos. O sea, básicamente estamos hablando de la flexibilidad. ¿Sí? Hablamos de flexibilidad en un contexto mucho más amplio inclusive que la valencia, la flexibilidad de los tejidos. ¿Qué acontece? Si damos un ejemplo, si alguien ha tenido la oportunidad a lo mejor de ver algún documental de circos chinos o de atletas chinos que entrenan o adaptan a sus hijos ya desde muy pequeños al tema de flexibilidad, o sea, uno ve cuando, o el que es padre que ha tenido a su hijo en sus brazos, o sea, la flexibilidad del ser humano al nacer y en temprana edad es muy amplia, o sea, los tejidos son nuevos a Ujú. nivel, o sea, morfofuncionalmente son nuevos, entonces, ¿qué quiere decir? El desgaste y la degeneración de los tejidos a nivel conectivo y articular hace que vaya habiendo una génesis de deterioro sobre un tejido y empiezan a aparecer patologías que terminan cayendo en una lesión. ¿A qué me refiero con esto también? La gente piensa que se lesionó por casualidad, por un golpe solamente. Sí, un exceso de fuerza, algo muy traumático, a lo mejor un deporte de contacto donde hay un golpe muy fuerte, puede sobrepasar los límites de tensión de un tejido y romperlo. Pero las lesiones autoinfligidas, que generalmente sean mucho más, ¿sí? Es por un deterioro y no es casual ni momentáneo. O sea, tiene un proceso muy largo y uno tiene que entender de dónde viene. Con esto vamos a adentrar un poco más en eso que no pudimos hablar la semana pasada. Tenemos que entender que todo tejido conectivo tiene una producción, ¿sí? Y una reparación constante. Los factores que influyen en esta producción y reparación constante tienen que ver con una sinestesia hormonal, digamos, una producción hormonal constante de sustancias correctas, un aporte correcto de nutrientes, y hablamos bien la semana pasada de lo que es la hidratación, que es fundamental para el colágeno. ¿Qué acontece? El hecho de empezar a desregular cualquiera de estos factores, sea endocrino por una cuestión de mal funcionamiento interno del cuerpo, por una cuestión de estrés, de algún factor externo, contaminación, polución, mala alimentación, falta de hidratación, o sea, factores distintos van haciendo que se produzcan toxinas, mayor cantidad de radicales libres. Esto va haciendo que todo el tejido conectivo empiece a degenerar. ¿Sí? Entonces, que la producción y la reparación no tengan un balance adecuado.
con esto conlleva, lo que hablamos la otra vez, un envejecimiento del tejido conectivo y por ende una redistribución del colágeno en todo el cuerpo que no sería la correcta. Entonces, el ser humano a medida que Y va pasando el ahí tiempo, comienza, perdón, ahí comienza a sí, por perder favor. flexibilidad. Digo, Exactamente. Que a claro, ver, sería, digamos que la flexibilidad, para que la gente entienda, es innata. O sea, claro. naturalmente el ser humano es flexible. Lo pierde con Ujú, malos hábitos, lo pierde con malas... a eso quería llegar justamente. No, no es algo que solamente se gane, sino que en realidad se pierde. ¿Sí? El ser humano tendría que capitalizar desde pequeño, por eso hay muchas disciplinas, danza, gimnasia claro. deportiva, o sea, que se trabaja la flexibilidad de chico porque lo que hace no es ganar flexibilidad, sino es mantener la flexibilidad que el ser humano ya tiene innata. ¿Qué pasa con esto? Cuando un tejido cede no se rompe, ¿sí? Un Claro. tejido deshidratado, como hablamos el otro día, un tejido que está con una tormenta, hoy en moda está muy de moda por el tema del COVID y todo eso, la palabra citoquinasas y Ajá, prostaglandinas, son agentes inflamatorios. Cuando un tejido o los tejidos del cuerpo están constantemente invadidos por estas citoquinasas, por efectos autoinmunes, de una mala alimentación, de una polución ambiental, de efectos de estrés también por elevaciones de cortisol, ¿qué pasa? Va habiendo una ruptura y una reparación. Obviamente que los tejidos, al estar en constante funcionamiento, hay rupturas y reparaciones. El problema es que la reparación no se da de forma correcta y se hace, para que el que entienda un poco, se hace como si fuera un queloide interno, digamos. El que sabe lo que es un queloide es una cicatriz en exceso, que el que se ha lastimado ujú, alguna vez se ha cortado, esa exacto. cicatriz sobre excesiva que pierde flexibilidad y queda como dura. Se empieza a hacer dentro de los tejidos eso. Esos tejidos son mucho menos flexibles. Entonces, al hacer algún movimiento, el día de mañana un deportista en cualquier gesto deportivo, es mucho más probable que esa zona se raje, se lesione, se dañe, que un Claro. tejido que es normal y es sano. ¿Sí? Ujú, Entonces, lo que tiene que tener un atleta, saliendo un poco de todo este tecnicismo que acabo de hablar, es que la lesión no aparece de un día para el otro, la lesión es no un se da proceso. de forma espontánea, sí, sí la lesión termina siendo una consecuencia, ¿sí? Claro. Generalmente un deportista que se desgarra es porque a lo mejor viene con una contractura crónica que él a lo mejor es prácticamente a veces asintomático, tiene síntomas muy pequeños, pero que viene arrastrando mejor hace 1, 2 o 3 años, y como que no influye en su rendimiento, él no focaliza, lo que hablamos el otro día, específicamente en valencias que la contrarresten, ¿sí? No Ujú, contrarresta su alimentación. Hay deportistas que por ahí tienen buena genética y como rinden en cancha o rinden en campo, su vida a lo mejor de lunes a viernes es una vida deportista y el sábado y domingo una vida de una persona que tiene hábitos no correctos, ¿sí? Inclusive conozco deportistas que fuman o que toman en exceso. ¿Sí? Todo ese conjunto de situaciones que agreden al organismo principalmente impactan sobre el colágeno, ¿sí? ujú, Básicamente tenemos 7 colágenos, 7 tipos de colágeno en el cuerpo y la mayoría está distribuido en los tejidos conectivos, ¿sí? claro, Es lo que hablamos el claro. otro día, inclusive, no sé si recordás un poco, Daniel, que hablamos Sí, de los beneficios del ayuno intermitente, de otras técnicas se están ujú, investigando, la hidratación, o sea, todo lo que produzca una cinética hormonal correcta, todo lo que produzca una correcta, digamos, reparación de tejidos, todo lo que genere un trofismo en el cuerpo hace que estos tejidos constantemente se estén renovando y estén sanos. Si no apoyamos con una vida saludable, con un hábito correcto y con actitudes correctas, sobre todo en el deportista que necesita un compromiso mayor con su propio cuerpo, tarde o temprano vamos a estar rompiendo la cadena por el eslabón más débil claro, y termina claro. aconteciendo eso. Hay gente que tiene, un corredor obviamente va a tener mucha más posibilidad de lesión en el tren inferior. Un tenista posiblemente va a tener mejor, más lesión en su mano diestra, digamos, de uso de la raqueta. O sea, obviamente que también por uso y desgaste. No, Ujú. no va a lesionar la otra mano porque la otra mano no usa. No significa que sus tejidos estén mejor de un lado que del otro. No significa que el También, tejido se gaste. también hay, perdón, Sí, por Pablo, favor. también, también hay, digamos, algunas cuestiones que aquellos que hacen actividad deportiva, eh, digamos, que lo hacen habitualmente, que son deportistas, tienen Sí, que tener en cuenta, además de todo esto que estamos hablando, es decir, de la buena alimentación, del descanso, también tienen que tener en cuenta la salud bucal, porque de una salud bucal puede venir una lesión, por ejemplo. Tengo totalmente de entendido que, acuerdo. por Totalmente de ejemplo, una... acuerdo. ¿Mm? Hay muchas Hay, 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 bacterias.
es Claro, excelente punto el que toca también, porque hay muchas bacterias, a ver, las mayores bacterias que uno tiene en la flora intestinal son lácticas o se alimentan de carbohidratos, pero hay muchas bacterias que se alimentan de proteínas. Es más, hay cardiopatías por problemas de caries. Es más, un cardiópata, por ejemplo, alguien que ya se detecte una cardiopatía, pensemos que las coronarias y el corazón, todo también es mucho tejido conectivo, es mucho colágeno. claro, Entonces, son bacterias que se alimentan de colágeno. Muchas bacterias, muchas veces hay tendinitis producida justamente por patógenos. claro. Y ahí está lo que vos bien decís, o sea, una correcta salud bucal, una correcta, digamos, higiene en general, digamos, y cuidado de la salud, con estudios, o sea, anuales o periódicos para ver, o sea, que el atleta esté en condiciones. Por eso digo, es un proceso acumulativo, o sea, desde la flora intestinal correcta, a ver, si una atleta come mal, también va a tener una flora intestinal mal. Si una atleta come cosas incorrectas, aparte si no tiene una buena higiene bucal, come cosas incorrectas, obviamente que el depósito de alimentos que va a hacer en su boca no es lo mismo que coma cosas que tienen más nivel de descomposición o más carbohidratos, que el tipo de bacteria o el tipo de digamos, de putrefacción o desgaste que tenga la sustancia va a ser mayor que sustancias mucho más sanas, orgánicas. Eso va a llevar a un entorno completo de un cuerpo saludable o no. O sea, por eso digo, es muy difícil dividir un ser humano en cajitas y pensar Claro. que un atleta que hace alto rendimiento de resistencia solo tiene que trabajar la capacidad cardiovascular y el que hace fuerza solo tiene que hacer fuerza y a lo mejor el que hace gimnasia deportiva sí trabaja la flexibilidad, pero tenemos ejemplos de grandes bailarines que son tremendos fumadores, Claro, ¿sí? claro. Digamos Tenemos que que entender, esto, más allá de estos cuidados, no solamente son para aquellos que habitualmente están, o sea, por supuesto que aquellos que más están dedicados a la actividad de pleno, se tienen que expone mucho tener más, este tipo de cuidados especiales porque se exactamente. exponen mucho más, porque también arriesgan mucho más, pero todo aquel que hace actividad deportiva tiene que tener en cuenta, así sea los de los fines de semana, sobre Exactamente. todo se tiene que tener Daniel, en cuenta todo este tipo de cuidados. es como el auto, o sea, a ver, cuanto más, a ver, el deportista va a estar mucho más expuesto porque tiene más kilómetros recorridos nada más, o sea, sus articulaciones tienen más movimiento, o sea, Ujú. justamente eso, cuando más intensidad sea la actividad, o sea, él tiene que capitalizar mucho más en el cuidado de su cuerpo. Más que a lo mejor una persona que hace un deporte recreativo. Eso no significa, como bien vos decís, que no se vaya a cuidar. Pero Claro, justamente es eso, es tener en cuenta que la génesis de una lesión no aparece en una semana, o decir, uy, dio la casualidad que giré mal y generé una hernia en la cintura. No, eso vino de un proceso muchísimo más largo que tiene que ver con un mundo múltiple. O sea, por eso digo, tener en cuenta que el ser humano es un entorno, o sea, es un todo, no es una valencia o justamente un enfoque único, hace que podamos entender y tener también conductas correctas. El atleta tiene que entender que es atleta las 24 horas después del día. Eso es algo, siempre yo claro. lo hablo con gente que entrena, o sea, uno no puede pensar que entrena solamente cuando está en campo. Entrena cuando come, entrena cuando descansa y entrena cómo piensa. Entonces, eso hace a la diferencia y a la posibilidad de proyectarse a futuro en los objetivos que tenga. Bien. Bueno, lo que tenemos que pensar ahora es en lo que vamos a proponer el próximo jueves, porque se nos Exactamente. terminó el espacio de hoy. Exactamente, estamos concluidos para que la gente más o menos, cualquier otra duda hablaremos en otro momento, pero más o menos hoy cerramos el tema. Exacto, que Estamos con las segundas ahí estuve partes. viendo, estuve viendo que estaba conectado, voy a decir nada más que el Vasco Fabián. Él ya sabe quién será, quién es. También Sí, debe dejar, supongo que debe haber dejado los asados ya también y algunas, los drinks. deportista, el hombre. Sí, de fin de semana, Está bien. deportista. Ah, deportista, está bien, está bien. Sí, 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 Hay que ser moderado en todo. La semana que viene, perdón, el jueves este que entra ahora, vamos a estar sí, hablando de la parte de nutrición, estamos con las segundas partes, vamos a hablar de la segunda parte también de lo que es ayuno intermitente, que había gente que había quedado muy ayuno. interesada. Ya habíamos definido lo que era ayuno intermitente, vamos a empezar a hablar un poquito de los protocolos más básicos, más conocidos, para que la gente termine de cerrar el concepto y darle un cierre un poco más prolijo a la información que habíamos dado la semana pasada. Perfecto, Pablo Macetti desde Córdoba. Gracias, Pablo. Nos Gracias a vos, reencontramos Daniel. el jueves si Dios quiere. Así es. Nosotros seguimos, vamos a la pausa y ya regresamos con mucho más Puerta de
Chao, Pablo. Nos vemos. Entendemos bien. Hasta Igual para luego. vos.